24 de enero del 2021. Hoy es domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. Desde el año 2019, el Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra. Un domingo para descubrir que a través de la palabra el Señor nos muestra su voluntad, que a través de la palabra nosotros podemos descubrir el camino para agradar a Dios, el camino para santificarnos, el consuelo para nuestras pruebas y contrariedades de la vida. Del libro de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo: ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y fue a Nínive como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una gran ciudad, sumamente grande. 3 días hacían falta para recorrerla. Entró Jonás en la ciudad, caminó durante un día anunciando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y con un solo día que la recorrió dando este anuncio, los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron un ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Al ver lo que habían hecho y cómo se convertían de su mala vida, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. El Señor es bueno y es recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Quiero, hermanos, que sepan una cosa: nos queda poco tiempo. En adelante los casados vivan como si no estuvieran casados, los que lloran como si no lloraran, los que gozan como si no gozaran, los que compran como si nada recibieran, los que venden como si no ganaran, porque este mundo que vemos se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios, vuelvan a él y crean en el Evangelio. Y caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando la atarraya en el lago, pues eran pescadores. Entonces les dijo Jesús: síganme y haré que sean pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura y el Evangelio traen un llamado a la conversión. Jesús comienza su ministerio antes de llamar a sus discípulos haciendo un llamado a la conversión. El plazo se ha cumplido, llega el reino de Dios, vuelvan a Él, crean en el Evangelio. Entonces, lo primero que nos muestra la palabra es un llamado a la conversión. A la luz de la primera lectura, podríamos pensar y podríamos meditar en este domingo: Dios es sumamente bueno, Dios es misericordioso. Antes que destruir al pecador, quiere que se convierta. Y si se convierte, no lo destruye. Utilicemos otra expresión: antes que castigar al pecador, quiere su conversión. Y si se convierte, no lo castiga. Si Dios fuese un Dios vengativo,
hubiese borrado a los ninivitas del mapa sin avisarles, pero primero envió a Jonás. De por sí, Jonás opuso resistencia. Jonás no quería ir, eso lo sabemos por la palabra. Sin embargo, el pasaje de hoy nos muestra que Jonás después fue a Nínive, predicó la conversión de los ninivitas y los ninivitas hicieron penitencia, se convirtieron. Pues nosotros hoy tenemos esa ocasión, arrepentirnos, hacer penitencia de nuestros pecados para alcanzar la misericordia de Dios. No somos santos. Hay un pasaje que dice: no hay ni uno sensato, ni uno solo que agrade a Dios. Por eso pidámosle al Señor que Él nos ayude a agradarle con nuestra existencia. El texto del Evangelio, después de ese llamado a la conversión, nos dice que Jesús llamó a los 4 primeros discípulos y que esos 4 discípulos lo siguieron. Pedro y Andrés, 2 hermanos, Santiago y Juan, otros 2 hermanos, que siguen al Maestro. El Señor nos llama a seguirlo después de llamarnos a la conversión. Primero nos llama a convertirnos, luego nos llama a su seguimiento. Y el texto de la segunda lectura nos muestra que hemos de vivir, dice que los casados como si no estuvieran casados, los que lloran como si no lloraran, los que gozan como si no gozaran, los que compran como si no ganaran, porque este mundo se termina. ¿A qué nos invita esta palabra en la segunda lectura? A pensar en el cielo, a pensar en lo que de verdad dura. Otras palabras más sencillas, a pensar en Dios. Que esta palabra sea para alabanza y gloria de la Santísima Trinidad, de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien rendimos todo honor y toda gloria, para ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa Semana en el Señor.